Un vecino vino a mi puerta, preocupado. Escucho a tu hijo llorar cada noche. Imposible, él duerme toda la noche. No, lo vi hurgando en la basura, llorando y gritando, ¡basta! Esa noche fingí dormir. A las 2 de la mañana oí un ruido extraño y junto a mi hijo estaba. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Eran casi las 10 de la noche y yo acababa de limpiar la cocinita. El olor a aceite y especias todavía flotaba en el aire, ese aroma familiar con el que he vivido durante décadas. Le eché un ojo al reloj de la pared. La manecilla se movía lentamente pasando el número 9. Azucena, mi nuera, acababa de llevar a Faustino, mi hijo, a su recámara. El muchacho caminaba despacio, con sus hombros delgados temblando un poco, como si estuviera tratando de mantener el equilibrio. La puerta del cuarto se cerró y el cerrojo hizo un suave clic. Solté un suspiro de alivio, pensando que Faustino ya estaría dormido. Él siempre necesita dormir profundo para que su mente descanse, para que mañana vuelva a ser el de siempre, tan inocente. Me quedé ahí un momento, limpiándome las manos en el delantal viejo, mientras mis ojos recorrían la casita. Todo estaba en silencio, solo se oía el rechinido del ventilador de techo. Pero de repente, una ráfaga de viento sopló con fuerza, haciendo que las hojas de tamarindo de la entrada susurraran. El sonido de las hojas rozándose parecía un murmullo, como si quisieran decir algo que yo no entendía. Me detuve en seco, sintiendo una inquietud que se me metía en el pecho. Justo en ese momento sonó un golpe en la puerta, seco y apurado. ¿Quién podría venir a estas horas? Salí, mis chanclas viejas haciendo un ruido de chap, chap sobre el piso de mosaico. Al abrir la puerta, vi a Magdalena, mi vecina de enfrente. Estaba ahí parada, con una mirada de prisa y la respiración agitada, como si hubiera venido corriendo. Tenía la cara tensa y las manos apretadas una contra la otra. Isidora, necesito contarte algo, dijo para empezar con la voz temblorosa. Es que creo que todas las noches oigo llorar a tu hijo. Me quedé helada, como si me hubieran dado una bofetada. ¡Imposible!, respondí de inmediato, con la voz un poco más alta por la sorpresa. Faustino duerme toda la noche. Azucena siempre está con él, lo cuida muy bien. En mi cabeza apareció la imagen de mi hijo, sus ojos inocentes, su sonrisa pura a pesar de tener ya 32 años. Tiene síndrome de Down desde que nació, así que dormir bien es muy importante para él. Yo siempre he creído que duerme tranquilo cada noche, bajo el cuidado de Azucena. Pero Magdalena negó con la cabeza, su mirada era firme, como si quisiera que le creyera. No, vecina, hasta lo he visto escarbar en el bote de la basura del patio, llorando y gritando, ¡ya basta! Bajó la voz, como si temiera que alguien la escuchara. No te estoy echando mentiras. Muchas noches llego tarde de mi turno, como a las 2 de la mañana, y siempre oigo al muchacho. Un día hasta vi la luz de la sala de tu casa prendida y una sombra que caminaba de un lado a otro. Estaba temblando Isidora, como si alguien lo estuviera acorralando. Sus palabras fueron como un cuchillo en el corazón. Me quedé paralizada, agarrándome del marco de la puerta para no caerme. El viento seguía soplando en el patio, silbando a través de la reja de metal, creando un sonido frío que parecía acompañar el miedo que crecía dentro de mí. ¿Faustino? ¿Mi hijo? ¿Llorando y escarbando en la basura a medianoche? Imposible. Yo conozco a mi hijo. Es tímido. Necesita a su mamá. Necesita sentirse seguro. ¿Cómo podría estar haciendo esas cosas sin que yo me diera cuenta? Quise contradecirla. Decirle que estaba equivocada, pero tenía la boca seca y no me salían las palabras. Justo en ese momento se oyeron unos pasos en el pasillo. Azucena apareció, saliendo del baño. Frunció el ceño por un instante. Su mirada pasó de mí a Magdalena, fría como si nos preguntara qué estábamos haciendo. Luego, caminó en silencio hacia su recámara y cerró la puerta. El clic de la puerta sonó de nuevo, pero esta vez me dio un escalofrío. El aire en la casa de repente se sintió pesado, como si una piedra invisible me estuviera aplastando el pecho.
Magdalena me tocó suavemente la mano. Su voz era baja pero llena de preocupación. Deberías checar, Isidora. Siento que algo no está bien. El muchacho no está bien. Me miró un momento más, como para asegurarse de que no ignoraría su advertencia, y luego se fue a su casa. La puerta de su casa se cerró, dejándome sola en el patio. Cerré la puerta con llave, entré a la casa, y mis ojos recorrieron el cuarto oscuro. La vieja lámpara de mesa seguía encendida, proyectando una luz amarillenta sobre la pared manchada. Me senté en la silla de madera de siempre, mi mano tocó la superficie de la mesa llena de rayones, el lugar donde Faustino y yo solíamos dibujar juntos, donde él se reía a carcajadas cuando le contaba cuentos de antes. Pero ahora, todo en esta casa se sentía extraño. El llanto de mi hijo, escarbando en la basura, sombras caminando en la noche, todo parecía una pesadilla de la que yo, su madre, no sabía nada. Me senté en la vieja silla de madera de la sala, mi mano tocó la superficie de la mesa llena de rayones, esas marcas del tiempo que Faustino y yo habíamos dejado juntos. La casa estaba en silencio, solo se oía el tic-tac del reloj de pared, recordándome que ya era tarde. Las palabras de Magdalena seguían resonando en mi cabeza, haciéndome un nudo en el corazón. Cerré los ojos, tratando de alejar esa sensación pesada, pero los recuerdos de repente me invadieron, tan claros como si hubieran sido ayer. Recuerdo el día que cumplí 23 años, parada en el cuarto de un hospital apretado, cargando en mis brazos a mi hijo recién nacido. Faustino era pequeñito, sus ojos grandes y redondos brillaban, pero el doctor negó con la cabeza, su voz sonaba triste. El bebé tiene síndrome de Down, señora Isidora. Necesita prepararse. Abracé a mi hijo con más fuerza. Las lágrimas me brotaron, no de desesperación, sino por un amor inmenso que de repente sentí crecer en mi corazón. Miré sus ojos inocentes y me prometí a mí misma: no importa qué pase, eres mi hijo y voy a pasar toda mi vida protegiéndote. Desde ese día, mi vida se unió a la de Faustino. Aprendí a darle cada cucharada de papilla, a esperar con paciencia a que tragara, aunque a veces se la dejaba en la boca sin querer comer. En sus primeros pasitos, le tomé la mano, paso a paso, aunque mis piernas se cansaran. Una vez, Faustino se cayó, se raspó la rodilla y se soltó a llorar gritando: «¡Mamá!». Lo abracé consolándolo. «No pasa nada, mijo, aquí está mamá». Su sonrisa en ese momento, aunque manchada de lágrimas, era la única luz en aquellos días tan duros. Cuando Faustino cumplió 15, todavía le gustaba jugar con sus carritos de plástico, poniéndolos en fila en el piso mientras balbuceaba sonidos que no se entendían. Por la noche, se aferraba a su viejo oso de peluche, insistiéndome en que le cantara para dormir. Había días en que yo llegaba agotada después de trabajar en la tiendita de abarrotes, pero aún así me sentaba junto a su cama cantándole una y otra vez «Cielito lindo» hasta que se quedaba dormido. A los 20 años todavía hacía berrinches jalándome la blusa. «Mamá, cárgame». Yo me reía y le acariciaba la cabeza. «Estás muy grande, hijo. ¿Cómo te voy a cargar?». Pero por dentro solo sentía ternura y compasión. Para mí, Faustino siempre sería el niño que necesitaba a su mamá. Teníamos un pequeño jardín detrás de la casa donde mi hijo y yo pasábamos las mañanas enteras. Le enseñaba a arrancar la mala hierba, a cortar los chiles rojos y maduros. Lo que más le gustaba a Faustino era cuando pasaba una mariposa. Se reía a carcajadas y aplaudía mientras corría tras ella, haciéndome reír a mí también. Esos momentos, aunque sencillos, eran mi mayor alegría. Pero no todos lo entendían. Los vecinos cuchicheaban a mis espaldas. «Ya está grande y sigue como un niño, pobre de doña Isidora». Una vez, una señora que vendía verduras en el mercado me llevó a una esquina y me dijo en voz baja: «Oiga, ¿por qué no lo mete a una institución para que usted descanse?». Solo sonreí con amargura, le apreté más fuerte la mano a Faustino y me lo llevé a casa. Ellos no entendían que, para mí, Faustino nunca fue una carga. Él era mi razón para vivir. Cuando cumplí 55 años y Faustino ya tenía 32, apareció Azucena. Tocó a mi puerta una tarde, con una sonrisa radiante y una voz dulce. Supe del señorito Faustino y quisiera ayudarla a cuidarlo. Miré a la joven.
con su cabello negro atado en una cola de caballo alta y sus ojos brillantes, y de repente sentí una esperanza. Por primera vez, pensé que mi hijo podría tener una compañera, alguien que lo amara como yo. Le tomé la mano, con un nudo en la garganta. Gracias, hija. Lo único que quiero es que mi hijo sea feliz. Ella asintió, sonriendo. No se preocupe, suegra, lo voy a cuidar muy bien. Su boda fue sencilla, en el patio de atrás. Yo misma cociné un potaje de frijoles, el platillo favorito de Faustino, para invitar a la familia. Ver a mi hijo con un traje que le quedaba un poco grande, tomando la mano de Azucena, me hizo llorar. No de tristeza, sino de alegría. Pensé que por fin la vida le había dado una nueva oportunidad, alguien que seguiría protegiéndolo cuando yo ya no tuviera fuerzas. El padre que ofició la ceremonia me tomó la mano y me dijo: Isidora, Dios te ha concedido un milagro. Asentí, convencida de que era verdad. Pero esa alegría no duró mucho. Apenas 2 años después, empecé a notar cambios. Faustino comía menos. A veces solo mordisqueaba un pedazo de pan y dejaba el resto. Su mirada estaba perdida. Ya no brillaba como antes. Una vez, lo llevé a la iglesia como todos los domingos. El padre le acarició la cabeza y le sonrió. «Faustino, ¿cómo estás hoy, hijo?» Pero en lugar de devolverle la sonrisa como antes, él se hizo para atrás. Agachó la cabeza y se aferró a mí con las manos temblorosas. Sentí que se me encogía el corazón, como si alguien me lo estuviera apretando. «¿Qué te pasa?», le pregunté, pero él solo negó con la cabeza, sin decir nada. Traté de convencerme de que quizás Faustino no se acostumbraba a la vida de casado. Azucena seguía siendo dulce, todavía me preparaba aguas frescas y sonreía cada vez que le preguntaba por mi hijo. «Él está bien, mamá», decía con su voz suave. «Seguro solo necesita tiempo». Yo asentía, tratando de creerle, de alejar esa sensación de inquietud. Pero esta noche, después de la advertencia de Magdalena, todo de repente se volvió más claro. Los recuerdos de Faustino, desde que era un niño hasta ahora, eran como un libro que se abría al revés, revelando páginas que nunca quise leer. Recordé una noche, hace unos meses, cuando le pregunté a Faustino: «Mijo, ¿estás contento? ¿Azucena es buena contigo?» Me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero solo asintió y susurró: «Sí, mamá». No le di importancia a la duda en su voz. Confié demasiado. Pensé que todo estaba bien, pero ahora, sentada en esta sala fría, me doy cuenta de que estaba equivocada. Algo le estaba pasando a mi hijo, aquí mismo, en esta casa, y yo, la madre que ha dedicado su vida a protegerlo, no me había dado cuenta de nada. Al principio, después de la boda, todo parecía un sueño. Faustino seguía siendo mi hijo inocente. Cada domingo por la mañana lo llevaba al mercado, y su mano grande pero suave se aferraba a la mía, como si tuviera miedo de perderme. Cuando pasábamos junto al carrito de nieves de la entrada, él señalaba con el dedo, sus ojos se iluminaban. «Mamá, nieve de fresa». Yo me reía, sacaba mi monedero y le compraba una. Verlo morder la nieve, con la boca toda manchada, sonriendo radiante, me llenaba el corazón de calor. Azucena en ese entonces también era tierna. A menudo le preparaba agua de naranja o de sandía. Se la ponía enfrente y le decía con voz dulce: «Toma, mi amor, está bien fresca». Él asentía, tomaba el vaso obedientemente, bebía a sorbos pequeños y hasta se volteaba a verme, sonriendo. «Qué rico, mamá». Esos momentos me hicieron pensar que por fin mi hijo había encontrado un nuevo hogar. Pero solo un año después, las cosas empezaron a cambiar. No podría decir exactamente cuándo, pero las sonrisas de Faustino se hicieron cada vez más raras. Ya no corría a la puerta a recibirme cuando yo volvía del mercado. En cambio, a menudo lo encontraba sentado en la sala, en el viejo sillón, con la mirada perdida en la ventana. Yo lo llamaba: «Faustino, ya llegué, ven a comerte el pan dulce que te traje». Pero él solo levantaba la cabeza, sonreía débilmente y volvía a agacharse, apretando las manos. Me decía a mí misma que tal vez estaba cansado, que solo necesitaba tiempo para adaptarse a su nueva vida. Pero en el fondo sentía una inquietud,
como una pequeña espina clavada en el corazón. En la comida, Faustino comía muy poco. Se sentaba ahí, con la cuchara en la mano, dejando la comida en la boca por mucho tiempo, como si tragar fuera un esfuerzo. Un día, le serví un trozo de carne de res guisada y le dije: «Come, mijo, te preparé lo que te gusta». Me miró con los ojos dudosos y luego forzó una sonrisa y respondió: «Sí, mamá». Pero vi que solo masticó un par de veces y luego empujó el plato, con la cabeza gacha. Le pregunté: «¿Qué pasa? ¿No te gustó?». Negó con la cabeza, su voz apenas un susurro. Ya me llené, pero yo sabía que no era verdad. Su plato estaba casi intacto. Se me hizo un nudo en el corazón, pero no me atreví a preguntar más, por miedo a molestarlo. Por la noche, empecé a oír ruidos extraños. Al principio, pensé que era el viento soplando en la reja de metal del patio. Pero luego, algunas noches, oía el sonido de una silla arrastrándose suavemente en el porche, un creak quedito, como si alguien intentara no hacer ruido. Me levantaba, salía, pero no veía nada más que la oscuridad y el patio vacío. A la mañana siguiente, descubría que la manga de la camisa de Faustino estaba manchada de tierra, sus uñas llenas de polvo, como si hubiera estado escarbando algo. Le tomé la mano, preocupada. «Hijo, ¿qué le pasó a tu mano? ¿Qué hiciste anoche?». Pero él retiró la mano bruscamente, evitando mi mirada, y murmuró: «Nada, mamá». Intenté mirarlo a los ojos, buscando una respuesta, pero se dio la vuelta, con los hombros temblorosos, como si estuviera ocultando algo. Y un día, encontré el bote de la basura del patio todo revuelto. Cartones de leche y envolturas de dulces estaban esparcidos por todas partes, como si alguien hubiera buscado algo desesperadamente. Salí y vi a Faustino parado cerca, con la cara sucia y los ojos rojos, como si acabara de llorar. Corrí hacia él y lo abracé. «Hijo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasa? Dime, por favor». Pero me empujó, no con fuerza, pero lo suficiente como para dejarme helada. Murmuró con la voz temblorosa: «No, no, mamá, no te me acerques». Me quedé ahí, con el corazón apretado. Mi hijo, el niño que había amado toda mi vida, ahora tenía miedo de que lo tocara. Quise preguntar, quise gritar, pero tenía un nudo en la garganta y no me salían las palabras. Le conté esto a Azucena, esperando que ella pudiera darme una explicación. Toqué la puerta de su cuarto y dije en voz baja: «Azucena, veo muy raro a Faustino. Ayer lo vi escarbando en la basura, con la manga toda sucia. ¿Tú sabes algo?». Ella estaba doblando ropa, levantó la vista, se encogió de hombros y dijo con calma: «A lo mejor es sonámbulo, mamá. No te preocupes tanto, yo voy a estar al pendiente». Asentí, tratando de creerle, pero su mirada en ese momento, fría y fugaz, me dio un escalofrío. Algo no estaba bien, pero no me atrevía a pensar más allá. Los días siguientes, Faustino se distanció aún más de mí. Hablaba menos, sonreía menos. Una vez, lo vi sentado en el jardín, abrazando a su viejo oso de peluche, con la mirada perdida. Me acerqué y me senté a su lado. «Mijo, ¿te acuerdas de este jardín? Aquí arrancábamos la mala hierba y cortábamos los chiles». Él asintió, pero su sonrisa ya no era inocente como antes. En su lugar fue un gesto forzado, como si intentara complacerme. Le tomé la mano, pero estaba helada, y no me respondió el apretón. Un domingo lo llevé a la iglesia como de costumbre. El padre, que conocía a Faustino desde niño, le acarició la cabeza y le dijo con voz cálida: «¿Por qué andas tan triste hoy, Faustino? Cuéntale al padre». Pero él solo negó con la cabeza, volteó la cara y se aferró a mi blusa. El padre me miró, preocupado, pero yo solo sonreí a medias y dije: «Debe estar cansado, padre». Pero al salir de la iglesia, sentí el corazón pesado. Mi Faustino, el niño que antes se reía a carcajadas cuando el padre le daba un dulce, ahora le temía incluso a los gestos de cariño. Cada día que pasaba, nuestra casa, que antes era tan cálida, se sentía más sofocante. Empecé a fijarme en los pequeños detalles. Una vez vi a Azucena en el patio, hablando por teléfono. Su voz era baja pero dura. «Ya sé, déjamelo a mí». Cuando me vio,
Colgó deprisa y sonrió. Mamá, solo hablaba con una amiga. Asentí, pero por dentro, la duda ya había empezado a crecer. Mi Faustino estaba cambiando, y yo no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Recordé las palabras de Magdalena. Estaba temblando, como si alguien lo estuviera acorralando. ¿Será que había ignorado demasiadas cosas? ¿Habría algo pasando justo delante de mis ojos que yo, como madre, no había sido capaz de ver? Todas las noches, Azucena me traía una taza de té caliente o un plato de fruta picada y lo ponía sobre la mesa con una sonrisa tierna. «Tómese esto, mamá, para que descanse y esté fuerte», decía, con una voz dulce como la miel. Yo solía aceptarlo, sonriendo agradecida, pensando en lo atenta que era. Pero últimamente empecé a notar algo extraño. Justo después de tomarme ese té, a los pocos minutos, los párpados se me ponían pesados, la mente se me nublaba y caía en un sueño tan profundo que a la mañana siguiente, al despertar, no recordaba nada más que una sensación de cansancio. Lo más raro era que, durante meses, no me había despertado a medianoche, aunque antes solía dar vueltas en la cama, sobre todo en las noches que me preocupaba por Faustino. Una mañana, mientras limpiaba la cocina, encontré por casualidad un blister de sedantes en el bote de la basura, a medio usar. Las pastillas blancas estaban en sus compartimentos de plástico, y a varios ya les faltaba la pastilla. Tomé el blister, el corazón se me aceleró. Estas no eran medicinas que yo hubiera visto antes en la casa. Lo llevé a la sala y llamé a Azucena. «Hija, ¿de quién son estas pastillas?». Ella estaba limpiando la mesa, se volteó, le echó un vistazo al blister y sonrió ligeramente. «Ah, son de una amiga, se le olvidaron. Seguro las tiré a la basura sin querer». Su voz era tranquila, pero en sus ojos hubo un destello de tensión, como si estuviera tratando de ocultar algo. Asentí, sin preguntar más, pero dentro de mí una semilla de duda había comenzado a germinar. La noche siguiente, cuando Azucena me trajo la taza de té como de costumbre, sonreí al aceptarla y dije: «Gracias, hija, ahorita me lo tomo». Pero en cuanto se dio la vuelta, tiré el té a escondidas en el fregadero de la cocina, con cuidado de no hacer ruido. Regresé a mi cuarto, me acosté en la cama y fingí cerrar los ojos, pero mi mente estaba más despierta que nunca. Esperé, escuchando cada sonido de la casa. El rechinido del ventilador de techo, el silbido del viento en la reja del patio, todo parecía acompañar la inquietud en mi corazón. Y entonces, alrededor de las 2 de la mañana, oí un ruido metálico en el patio. Era un sonido bajo, pero claro, como si alguien estuviera moviendo el bote de la basura. El corazón me latía con fuerza. Me senté, caminé de puntitas hasta la ventana y entreabrí la cortina para mirar hacia afuera. En la oscuridad solo vi la silueta borrosa del bote, pero a nadie más. Estaba a punto de salir al patio cuando, de repente, la luz del cuarto de Faustino se encendió, una luz amarilla y tenue que se filtraba por debajo de la puerta. Se oyeron unos pasos tambaleantes, acompañados de un sollozo quedito. Lo reconocí de inmediato. Era el llanto de mi hijo, un llanto ahogado, como si intentara contenerlo pero no pudiera. Me acerqué a la puerta de su cuarto, mi mano temblorosa sobre la perilla, pero entonces la puerta se abrió de golpe. Azucena estaba ahí, su mirada era fría, afilada como un cuchillo. «¿Todavía no se duerme, mamá?», preguntó. Su voz era calmada pero con un toque de dureza. Me sobresalté, di un paso atrás y balbuceé: «Sí, yo solo salí por agua. ¿Pasa algo?». Me pareció oír a alguien llorar. Me miró entrecerrando los ojos y luego esbozó una sonrisa tranquilizadora. «No se preocupe, mamá. Faustino solo tuvo una pesadilla». Ya lo calmé. Cerró la puerta, tan rápido que no alcancé a ver dentro del cuarto, pero por la rendija me pareció ver a Faustino, acurrucado en la cama, abrazando a su oso de peluche, con los hombros sacudiéndose. Regresé a mi cuarto, cerré la puerta, pero no pude dormir. El corazón me latía con fuerza, como si quisiera salirse del pecho. Me senté en el piso, abrazando mis rodillas, tratando de respirar profundo para calmarme. Pero cuanto más pensaba, más sentía que algo estaba mal.
¿Por qué no había oído llorar a mi hijo? ¿Por qué dormía como si estuviera muerta todas las noches, mientras Faustino estaba asustado, sufriendo aquí mismo, en esta casa? El blister de sedantes en la basura, la taza de té cada noche, la mirada fría de Azucena, todo eran piezas sueltas, pero al juntarlas, formaban una imagen aterradora. Los días que siguieron a la noche en que oí llorar a Faustino, ya no pude quedarme tranquila. La inquietud se había convertido en un fuego lento dentro de mí, quemando cada segundo que intentaba actuar con normalidad. Empecé a observar más a mi hijo, cada gesto, cada mirada, como si estuviera buscando una pista para descifrar el miedo que cargaba. La casita, que antes estaba llena de las risas de Faustino, ahora parecía cubierta por una niebla espesa que me dejaba sin aire. En la comida, me sentaba frente a Faustino, tratando de observar cada uno de sus movimientos. Tomaba la cuchara, distraídamente servía un trozo de carne, pero solo se lo dejaba en la boca, con la vista fija en su plato, sin tocar nada más. Le serví un poco de carne guisada, su platillo favorito de antes, y se lo puse en su plato, diciendo con voz suave: «Come, mijo, te preparé lo que te gusta». Él levantó la vista. Sus ojos rojos me miraron. Su mano temblaba como si quisiera decir algo. Pero entonces agachó la cabeza, empujó el plato y susurró: «Ya me llené, mamá». Quise gritar, quise preguntarle por qué estaba así, pero al ver sus hombros delgados y temblorosos, solo pude quedarme en silencio, con el corazón hecho un nudo. Una tarde, mientras lavaba los platos, vi a Faustino esconder comida en el bolsillo de su pantalón. Miró a su alrededor, como si temiera que alguien lo viera, y luego corrió deprisa al jardín de atrás. Lo seguí en silencio, escondida detrás de la puerta de la cocina, y lo vi arrodillarse bajo el guayabo, cavar un pequeño hoyo, echar la comida adentro y luego cubrirla rápidamente con tierra. Sus movimientos eran torpes, desesperados, como si estuviera haciendo algo prohibido. Me quedé ahí, agarrada al marco de la puerta, con las lágrimas a punto de salir. «Faustino, ¿qué estás haciendo?». Quise correr hacia él, abrazarlo, pero mis pies parecían clavados al suelo. ¿Por qué mi hijo tenía que esconder la comida? ¿Por qué no se atrevía a comer frente a mí? A la mañana siguiente, mientras lavaba la ropa, descubrí que el cuello de la camisa de Faustino estaba empapado, con manchas de lágrimas secas. Tomé la camisa, mis dedos temblorosos tocaron esas marcas. Lo llamé tratando de mantener la calma. «Hijo, ven con mamá». Entró, con la cabeza gacha, apretando las manos. Le señalé la camisa y le pregunté: «Mijo, ¿qué le pasó a tu camisa? ¿Qué tienes? Dime, por favor». Él negó con la cabeza, evitando mi mirada, y susurró: «Mamá, no me dejes». Sus palabras fueron como una puñalada en el corazón. Lo atraje hacia mí, lo abracé con fuerza, pero su cuerpo se puso rígido y luego se soltó de mis brazos, como si le tuviera miedo a algo invisible. «Nunca te voy a dejar», le dije, con la voz entrecortada. Pero él solo agachó la cabeza, retrocedió y corrió a su cuarto, dejándome ahí, impotente. Esa tarde, sonó el teléfono. Era la maestra del Centro de Educación Especial de Faustino. Su voz sonaba preocupada. «Señora Isidora, últimamente Faustino no se concentra en clase. A veces toma el lápiz y le tiembla la mano, y se queda mirando por la ventana, como si tuviera miedo de algo. Estamos muy preocupados». Apreté el teléfono, con la garganta seca. «Gracias por avisarme, maestra», respondí con la voz temblorosa. «Yo, lo siento, voy a estar más al pendiente de él». Cuando colgué, me dejé caer en la silla, cubriéndome la cara con las manos. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué no me di cuenta de que mi hijo estaba sufriendo tanto? Al ir al mercado, oí a 2 vecinas cuchichear a mis espaldas. «Pobre de Faustino, últimamente se ve muy mal, como si estuviera espantado», dijo una. «Sí, ya no es tan alegre como antes, da lástima verlo», respondió la otra. Fingí no oírlas y caminé más rápido, pero cada una de sus palabras era como una piedra en mi pecho. Recordé los días en que Faustino corría detrás de mí en el mercado,
tomándome de la mano, sonriendo radiante cuando le compraba un dulce. Ahora, solo era la sombra de sí mismo, delgado, demacrado. Sus ojos, que antes eran tan claros, ahora siempre estaban llenos de lágrimas, como si quisieran decir algo pero no se atrevieran. Esa noche, cuando Azucena me trajo la taza de té como siempre, sentí que el corazón me latía más rápido de lo normal. Puso la taza en la mesa, con la misma sonrisa de siempre en los labios. «Tómese esto, mamá. La noche está fresca. Este té le ayudará a dormir bien». Le devolví la sonrisa, aceptando la taza, pero por dentro estaba helada. «Gracias, hija», dije, tratando de mantener la calma, pero sin apartar la vista de ella. En cuanto se dio la vuelta y entró a la cocina, tiré todo el té a escondidas en el fregadero, con cuidado de no hacer ruido. El líquido oscuro se fue por el desagüe, como las sospechas que crecían dentro de mí. Regresé a mi cuarto, me acosté, me tapé hasta el pecho y fingí respirar profundamente, como si estuviera dormida. Pero tenía los ojos bien abiertos, fijos en la oscuridad. Toda la casa estaba en silencio, solo se oía el tic-tac del reloj de la sala, constante, como si estuviera contando los segundos para que algo terrible sucediera. Apreté los puños. Mis uñas se clavaron en las palmas de mis manos, tratando de mantenerme despierta. Sabía que esta noche no sería como las otras. Tenía que descubrir la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Cerca de las 2 de la mañana, un ligero crujido sonó en el pasillo. Fue un ruido pequeño, pero suficiente para sobresaltarme. El corazón me latía con fuerza, como si quisiera salirse del pecho. Entreabrí los ojos y miré por la rendija de la puerta. En la oscuridad, vi una luz amarilla y tenue que se movía. Era la luz de una pequeña linterna en la mano de Azucena. Caminaba de puntitas, cada paso era suave pero cauteloso. Abrió la puerta del cuarto de Faustino, asomó la cabeza para mirar a su alrededor, como para asegurarse de que nadie la veía, y luego entró, cerrando la puerta detrás de ella. Me quedé quieta, con la respiración agitada, pero mi mano ya había alcanzado silenciosamente el celular que estaba en el buró. Activé la grabadora de video, tratando de mantener la mano firme, aunque la tenía empapada en sudor. Salí de mi cuarto, paso a paso, acercándome a la puerta de Faustino, que todavía estaba un poco entreabierta. En la oscuridad, la voz susurrante de Azucena sonó, fría y afilada como una navaja. «Tu mamá no es tu verdadera mamá, Faustino. Esa vieja nomás te quiere para quedarse con la pensión». Me quedé paralizada. Sentí que el corazón se me detenía. Ella continuó, con la voz más baja, pero llena de amenaza. «Si le dices algo, se va a morir. La única que te quiere soy yo, ¿entiendes? La pensión por discapacidad y esta casa tienen que ser mías». Oí a Faustino sollozar, un llanto ahogado y débil. «No, no, ya basta». Escuché un forcejeo suave, como si él estuviera tratando de esconderse bajo las cobijas. Sus sollozos resonaban, uno por uno, rompiéndome el corazón. «Mamá, mamá», murmuraba, con la voz temblorosa, llena de miedo. Quise entrar de golpe, abrazar a mi hijo, gritarle a Azucena que era un demonio, pero me contuve, apretando el celular. Mis uñas se clavaban en mi propia piel. Sabía que si actuaba ahora, no tendría pruebas, y sin pruebas no podría proteger a Faustino. Afuera, en el patio, el viento silbaba a través de la reja, creando sonidos espeluznantes que parecían acompañar el horror dentro de ese cuarto. La voz de Azucena sonó de nuevo, aún más fría. «Si le cuentas a alguien, también me encargo de tu mamá. ¿Quieres que se muera?». Faustino sollozó, repitiendo una y otra vez: «No, por favor, no». Pero ella no se detuvo. «Esta casa, la pensión, todo va a ser mío. Tú solo tienes que obedecer, ¿entendiste?». Su voz era cortante, sin una pizca de emoción, como si estuviera hablando de un objeto, y no de mi hijo, no de una persona. Me quedé ahí, temblando de pies a cabeza, con el celular empapado en sudor. Cada palabra de Azucena era como una puñalada en mi corazón. Quise gritar, golpear la puerta, sacar a Faustino de ese cuarto, pero sabía que tenía que ser paciente.
Necesitaba pruebas, algo para proteger a mi hijo. Me obligué a quedarme quieta, grabando cada palabra, cada sollozo de Faustino. Cada segundo se sentía como una eternidad, pero no me atreví a moverme, temiendo que el más mínimo ruido lo arruinara todo. Después de casi media hora, Azucena finalmente se detuvo. Oí sus pasos, suaves pero fríos, como si acabara de hacer algo de lo más normal. La puerta del cuarto se cerró y la casa volvió al silencio, solo roto por los sollozos queditos de Faustino. Retrocedí, volví a mi cuarto, cerré la puerta con cuidado y me dejé caer en el piso. Encendí la pantalla del celular y revisé la grabación. Las amenazas espeluznantes de Azucena se oían con una claridad aterradora. Cada palabra se me grabó en la mente. Tu mamá no es tu verdadera mamá. Si le dices algo, se va a morir. Abracé el celular contra mi pecho. Las lágrimas me brotaron, pero no de tristeza, sino de rabia, de una determinación que ardía dentro de mí. Me quedé ahí, en la oscuridad, temblando por completo. Pensé en Faustino, en las noches que lloraba, en las veces que me apartó, en sus ojos rojos y llenos de miedo. ¿Cuánto tiempo había dejado que mi hijo soportara esto? ¿Qué tan ciega había estado para permitir que una persona como Azucena entrara en nuestras vidas y las convirtiera en un infierno? Me cubrí la cara, las lágrimas corrían, pero en mis ojos se encendió una llama. No, me susurré a mí misma. Nadie va a lastimar a mi hijo. Nunca más. Después de la noche de la grabación no pude pegar un ojo. Me quedé sentada en la sala, abrazando mis rodillas, mientras la luz tenue de la lámpara de mesa se proyectaba en la pared, iluminando los rayones de la mesa de madera donde Faustino y yo solíamos dibujar. Tenía el celular en la mano, la pantalla todavía encendida, reproduciendo una y otra vez la grabación. Cada vez que la voz fría de Azucena sonaba, tu mamá no es tu verdadera mamá. Si le dices algo, se va a morir. Se me ponía la piel de gallina. Esas palabras eran como un cuchillo en mi corazón, haciéndome temblar de miedo y de rabia. Faustino, mi hijo, estaba siendo torturado en su propia casa, y yo, su madre, había permitido que sucediera por demasiado tiempo. Prendí la luz, saqué un cuaderno viejo del cajón y empecé a escribir garabatos. Anoté todo, la hora en que oí los ruidos, las palabras crueles de Azucena, los sollozos ahogados de Faustino. Me temblaba tanto la mano que las letras salían chuecas, pero no me detuve. Necesitaba tener todo claro. Necesitaba pruebas para proteger a mi hijo. Cada línea que escribía era un recordatorio de que no podía seguir siendo débil. Tenía que actuar, tenía que sacar a Faustino de esta pesadilla. A la mañana siguiente, me levanté temprano y preparé un plato de caldo de frijol caliente, algo que a Faustino le encantaba antes. Entré a la cocina y lo vi acurrucado en un rincón, abrazando con fuerza su viejo oso de peluche, con los ojos hinchados y la camisa manchada de lágrimas secas. Le puse el plato enfrente y le dije con voz suave, «Mijo, come un poco de caldito, te lo preparé yo». Pero él solo negó con la cabeza. Sus manos temblorosas se aferraron al oso y susurró, «Mamá, no te vayas, no me dejes». Esas palabras me partieron el corazón. Me arrodillé, le acaricié el pelo y traté de mantener la voz firme. «Aquí estoy, hijo, no me voy a ir a ningún lado». Pero en mi cabeza solo había un pensamiento, tengo que actuar ya. Justo en ese momento entró Azucena, bien maquillada, con los labios rojos y la misma voz empalagosa de siempre. «Mamá, hoy yo llevo a Faustino al centro de educación especial, ¿sí? Usted descanse». Asentí, pero mi mirada no podía ocultar la tensión. La miré, tratando de encontrar un poco de sinceridad en sus ojos, pero solo vi frialdad, como si estuviera actuando en una obra de teatro. Cuando tomó la mano de Faustino para llevarlo a la puerta, vi que él se estremeció y agachó la cabeza, como si tuviera miedo de algo. Me quedé ahí, apretando los puños, con el corazón latiéndome con fuerza. Sabía que no podía permitir que esto continuara ni un día más. En cuanto se fueron, me metí a escondidas en su cuarto. El corazón me latía con fuerza, como si estuviera haciendo algo prohibido.
Abrí el cajón del tocador de Azucena, con cuidado de no desordenar nada. Debajo de unos perfumes, encontré otros 2 blísteres de sedantes, uno casi vacío. Los tomé con manos temblorosas, mis ojos fijos en esas pequeñas pastillas blancas. Esto era lo que me había hecho dormir como si estuviera muerta cada noche, lo que me había impedido oír el llanto de mi hijo. Les tomé una foto, guardé una pastilla en el bolsillo de mi blusa y luego puse todo de vuelta en su lugar. Cerré el cajón y salí, sintiendo como si acabara de escapar de una pesadilla. Al mediodía, me reuní con Magdalena en un cafecito cerca de la casa. Me senté frente a ella, apretando mi vaso de agua, y le dije con la voz temblorosa: «Magdalena, ya lo vi todo. Pude grabar lo que le dice a Faustino». Saqué el celular y le puse la grabación. Con cada amenaza de Azucena, el rostro de Magdalena se ponía más pálido y su mano temblorosa dejó la taza de café en la mesa. «Por Dios, Isidora», susurró, con los ojos enrojecidos. «¿Cómo puede haber gente tan mala? Pobre muchacho». Asentí, con las lágrimas a punto de salir, pero me las aguanté. «Vecina, necesito tu ayuda. Si esto llega a un juicio, ¿serías mi testigo?». Magdalena me tomó la mano y dijo con firmeza: «Claro que sí, Isidora. Yo he visto lo que pasa cada noche. No voy a dejar que ese niño sufra más». Al volver a casa, le llamé a Leandro Aguilera, un viejo amigo de mi esposo, que ahora era un abogado conocido en la zona. Respiré hondo, tratando de que no me temblara la voz. «Leandro, soy yo, Isidora, mi hijo. Están abusando de él psicológicamente, aquí mismo, en mi casa». Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego su voz sonó, grave y seria. «Isidora, cálmate y cuéntamelo todo». Le conté todo, desde los llantos de Faustino, los sedantes, hasta la grabación de anoche. Oí cómo suspiraba. «Esto es muy grave. Tráeme todas las pruebas a mi oficina mañana por la mañana. Vamos a levantar una denuncia de inmediato». Asentí, aunque él no podía verme, apretando el teléfono. «Gracias, Leandro», le dije, con la voz entrecortada. Cuando colgué, me senté en la silla, mirando hacia el patio donde Faustino solía correr tras las mariposas, donde se reía a carcajadas a mi lado. Ahora vivía con miedo, y yo, su madre, había dejado que sucediera por demasiado tiempo. Pero ahora tenía pruebas. Tenía la grabación, las pastillas, a Magdalena como testigo. Sentí un rayo de esperanza en mi corazón, como una luz al final del túnel. Sabía que esta batalla no sería fácil, pero por Faustino estaba dispuesta a enfrentar a quien fuera. A la mañana siguiente me levanté muy temprano, cuando el sol apenas empezaba a asomarse por la reja del patio. Me puse una blusa de cuello alto color café, la ropa que solía usar para ir a la iglesia, como si le pidiera a Dios que me diera fuerzas. Apreté contra mi pecho la carpeta que contenía el celular con la grabación, las fotos de los sedantes y el cuaderno con los detalles horribles de la noche anterior. Me miré en el espejo y vi a una madre de 57 años con arrugas profundas, pero con una determinación en los ojos que nada podría apagar. Hoy iba a enfrentar a Azucena, iba a proteger a mi hijo, sin importar el precio. Salí de la casa, con el corazón latiéndome con fuerza, como si cada paso me acercara a un campo de batalla. Al llegar a la oficina de Leandro, puse la carpeta sobre su escritorio y dije con voz temblorosa pero firme: «Leandro, esto es todo lo que tengo. La grabación, los sedantes, todo». Él, con su cabello ya canoso, me miró con compasión. Puse la grabación y las amenazas de Azucena resonaron con una claridad aterradora. «Tu mamá no es tu verdadera mamá. Si le dices algo, se va a morir». El rostro de Leandro se ensombreció, tamborileó los dedos sobre la mesa y dijo con voz grave: «Esto es maltrato psicológico, Isidora. Además, hay indicios de un plan para quedarse con su tutela y sus bienes. Tenemos que presentar una denuncia urgente y avisar a la policía ahora mismo». Asentí, sintiendo como si me hubieran quitado una piedra del pecho. Por primera vez, veía una luz de justicia al final del camino. Por la tarde, la policía local llegó a la casa con Leandro. Yo iba delante, con los puños apretados, llena de nervios,
pero también de esperanza. Azucena estaba tendiendo la ropa en el patio. Su vestido rojo ondeaba con el viento, como si no supiera nada de la tormenta que se avecinaba. Cuando me vio entrar con la policía y Leandro, se detuvo en seco y una pinza de ropa se le cayó al suelo. Rápidamente, forzó una sonrisa inocente y dijo con voz dulce: «Mamá, ¿qué pasa? ¿Qué hacen aquí, señores?». No le respondí, solo entré en silencio a la casa y me senté en mi silla de madera de siempre, con el corazón latiéndome como si quisiera salirse del pecho. Leandro puso el celular sobre la mesa y reprodujo la grabación. Las palabras crueles de Azucena llenaron la habitación. «La única que te quiere soy yo. La pensión y esta casa tienen que ser mías». El rostro de Azucena cambió de color. Su sonrisa falsa se desvaneció y se puso pálida. Negó con la cabeza. Su voz sonaba forzada. «Esa no soy yo. Seguro alguien imitó mi voz. Yo no hice nada». Pero su voz temblaba y sus ojos se movían de un lado a otro, como un animal acorralado. Un policía alto se adelantó y dijo con voz seria: «Este video fue grabado por la señora Isidora en esta misma casa a las 2 de la mañana. ¿Quién cree usted que podría imitar su voz a esa hora?». «Ya lo verificamos. El video no ha sido alterado. Usted está acusada de maltrato psicológico a una persona con discapacidad y de presunto intento de fraude para obtener sus bienes. Esta es una prueba contundente». Azucena se quedó sin palabras. Sus labios se movían pero no salía ningún sonido. De repente se echó a llorar. Se arrodilló en el suelo y se cubrió la cara. «Fue mi familia la que me obligó. Yo no quería hacerlo. Solo quería tener un lugar donde vivir, un apoyo». Pero en su voz no oí ni una pizca de arrepentimiento, solo la desesperación de alguien que ha sido descubierto. Me levanté, me paré frente a ella y por primera vez mi mirada no tenía ni rastro de afecto. La miré directamente a los ojos. Mi voz temblaba de rabia. «Convertiste la vida de tu esposo en una pesadilla. Usaste a Faustino como una herramienta para conseguir dinero. Lo hiciste vivir con miedo, hiciste que no se atreviera a mirar a su propia madre. Eso es un crimen imperdonable». Cada palabra que dije fue como una cuchillada, no por venganza, sino para liberar el dolor que mi hijo y yo habíamos soportado. Azucena agachó la cabeza, sin atreverse a mirarme. Solo sollozaba, pero yo sabía que esas lágrimas no eran por Faustino. En un rincón de la casa, Faustino estaba acurrucado, abrazando a su oso de peluche, con los ojos rojos. Al oír la voz de Azucena en la grabación, se estremeció y sollozó: «Mamá, tengo mucho miedo». Su voz era pequeña, débil, como la de un niño perdido. Corrí hacia él, me arrodillé y lo abracé con fuerza. «Aquí estoy, hijo», le susurré, mientras mis lágrimas caían y mojaban su hombro. «Ya nadie te va a hacer daño, te lo prometo». Por primera vez en meses, Faustino me devolvió el abrazo. Sus manos temblaban pero me sujetaban con fuerza, como si estuviera reencontrando el lugar seguro que había perdido. Justo en ese momento, entró Magdalena, con un aire decidido. Miró directamente al policía y dijo con voz firme: «Yo soy testigo. Todas las noches, cuando volvía de trabajar, lo oía llorar a gritos. Una vez lo vi revolviendo la basura, temblando como si buscara algo. Yo sabía que lo estaban maltratando». Sus palabras fueron como un viento fuerte que despejó la niebla de la casa. Miré a Magdalena, llena de gratitud. No solo era mi vecina, era la persona que me había ayudado a abrir los ojos, a salvar a mi hijo. El aire en la casa era denso, solo se oía el sonido del bolígrafo del policía escribiendo en sus papeles. Finalmente, levantó la vista y leyó la orden. «Señorita Azucena, queda usted detenida para ser investigada por maltrato psicológico y presunto fraude, para obtener la tutela ilegal. Por favor, acompáñenos». Un policía se acercó y le puso las esposas. Azucena se volteó. Sus ojos me miraron con odio, pero no dijo nada. Mientras se la llevaban a la patrulla, agachó la cabeza. Su cabello negro le cubría el rostro. Me quedé ahí, sin sentir ni un poco de lástima, solo alivio, como si me hubieran quitado un peso de encima. Me di la vuelta y abracé a Faustino con más fuerza.
Él se soltó a llorar, un llanto fuerte, liberador, como si todo el miedo que había guardado por tanto tiempo por fin saliera. «Mamá, perdóname», sollozó. Su voz era entrecortada pero llena de dolor. Le acaricié la espalda. Mis lágrimas también caían, pero sonreí. «Tú no tienes la culpa de nada, mijo. De ahora en adelante, solo seremos tú y yo». Faustino apoyó la cabeza en mi hombro, llorando desconsoladamente, y por primera vez sentí que ya no temblaba. Después de que la policía se llevó a Azucena, la casa se sumió en un silencio sofocante. Solo se oía la respiración agitada de Faustino, como si estuviera tratando de recuperar el aliento después de una larga pesadilla. Me senté a su lado, dándole palmaditas en la espalda, dejando que sus lágrimas empaparan mi hombro. Cada sollozo de mi hijo era como un cuchillo en mi corazón, pero al mismo tiempo sentí un extraño alivio. Por fin, la verdad había salido a la luz, y mi Faustino estaba libre. Magdalena estaba a mi lado, secándose las lágrimas en silencio, y susurró: «Pobre muchacho, por fin lo lograste, Isidora, se hizo justicia». La miré, llena de gratitud, pero solo asentí, sin poder hablar. Abracé a Faustino con más fuerza, como si quisiera protegerlo del mundo entero. A la mañana siguiente, la noticia del incidente se extendió por el barrio como un ventarrón. Frente a la iglesia, donde solía llevar a Faustino cada domingo, la gente cuchicheaba. Resulta que doña Isidora no estaba exagerando, le susurró una vendedora de fruta del mercado a otra. ¿Qué nuera tan malvada? ¿Quién iba a pensar que le haría eso a su esposo discapacitado?, respondió otra, con voz indignada. Pasé por ahí, tomando con fuerza la mano de Faustino, tratando de ignorar las miradas curiosas. Pero por dentro no estaba enojada con ellos. Algunas de las personas que antes me criticaban, que decían que consentía demasiado a mi hijo, ahora se sentían incómodas cuando me veían en la tiendita. Una vecina, que solía decir a mis espaldas que yo sufría por culpa de Faustino, me llevó a un rincón y me dijo en voz baja: «Isidora, estábamos equivocados, pensamos que exagerabas, pero mira». Solo sonreí débilmente y dije: «No se preocupe, yo solo quiero que mi hijo esté bien». Pero por dentro sabía que esas palabras no podían borrar el dolor que mi hijo y yo habíamos pasado. Unas semanas después se celebró el juicio. Me paré frente al espejo, me puse de nuevo la blusa de cuello alto color café, me arreglé el pelo, tratando de mantenerme lo más tranquila posible. En mis manos llevaba la carpeta con la grabación, las fotos de los sedantes y la declaración de Magdalena. Miré a Faustino, que estaba sentado en un rincón del cuarto, abrazando a su oso de peluche. Su mirada todavía reflejaba un poco de miedo. «Mijo, mamá va a salir un ratito. Te quedas con tu tía Magdalena, ¿sí?», le dije con voz suave. Él asintió y susurró: «Mamá, regresa pronto conmigo». Le acaricié la cabeza y le prometí: «Regresaré enseguida, hijo. Ya no dejaré que nadie te haga daño». En el juzgado, me senté junto a Leandro, apretando las manos, con el corazón latiéndome como si quisiera salirse del pecho. Azucena estaba sentada al otro lado, con el rostro pálido y los ojos inquietos, ya sin esa dulzura falsa de antes. Llevaba un suéter gris y el pelo recogido de cualquier manera, como si quisiera dar lástima. Cuando el juez le pidió que se pusiera de pie, agachó la cabeza y dijo con voz temblorosa: «Mi familia me obligó, yo no quería lastimarlo, solo quería tener una vida estable». Pero esa excusa sonaba vacía. La miré, ya sin rabia, solo con un sentimiento de vacío. La nuera en la que una vez confié, la que pensé que protegería a Faustino, ahora era solo una extraña. Los padres de Azucena también fueron llamados a declarar. Se pararon frente al juez, con la cabeza gacha, tartamudeando cuando les preguntaron: «¿Ustedes sabían del plan para quedarse con la tutela y los bienes de su yerno?». El padre negó con la cabeza, su voz apenas un susurro: «Nosotros no sabíamos nada». Pero los murmullos en la sala se hicieron más fuertes, llenos de indignación. Vendieron a su propia hija por dinero. Escuchar eso me pesó en el corazón. No solo me dolía por Faustino, sino también por la misma Azucena.
una joven que había dejado que la avaricia la desviara. Leandro se puso de pie y presentó las pruebas. La grabación se reprodujo y las amenazas de Azucena resonaron con claridad, dejando a toda la sala en un silencio sepulcral. Tu mamá no es tu verdadera mamá. La pensión y esta casa tienen que ser mías. Cada frase era como un martillazo. Magdalena, llamada como testigo, subió al estrado y dijo con voz firme: yo oí al joven Faustino llorar a gritos muchas noches. Una vez lo vi revolviendo la basura, temblando, como si buscara algo desesperadamente. No podía seguir viendo eso. Sus palabras hicieron que algunas personas en la sala se secaran las lágrimas. Finalmente, el juez dictó la sentencia. La acusada Azucena es declarada culpable de maltrato psicológico a una persona con discapacidad y de intento de fraude para obtener la tutela ilegal. Se le condena a libertad condicional, con tratamiento psicológico obligatorio, y pierde todos los derechos relacionados con el señor Faustino. Me quedé sentada, apretando las manos, sintiendo como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Azucena agachó la cabeza, sin decir nada, pero vi cómo le temblaban los hombros. Su familia, en un rincón de la sala, recibió la espalda de la comunidad. Las miradas de los demás estaban llenas de desprecio. Supe que ya no tendrían un lugar en este barrio. El juez me miró y dijo con voz grave: Señora Isidora, usted conserva todos los derechos de tutela y propiedad. Nadie puede interferir más. Asentí, con las lágrimas a punto de salir, pero me las aguanté. No era momento para ser débil. Había luchado por Faustino y había ganado. Al salir del juzgado, tomé la mano de Faustino y lo llevé al coche. Él seguía abrazando a su oso de peluche, pero esta vez, sus ojos brillaban más. Ya no tenían esa sombra de miedo. Me senté a su lado, apreté su manita y le dije en voz baja: a partir de ahora, nunca más serás la herramienta de nadie, hijo. Eres mi hijo, para siempre. Faustino me miró, sonrió. Esa sonrisa inocente que no había visto en mucho tiempo. Mamá, te quiero, mamá, dijo con su hablar entrecortado, y luego apoyó la cabeza en mi hombro. Lo abracé. Las lágrimas me corrían por las mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Cuando todo se calmó, fue como si un aire nuevo soplara en nuestra casita. Ya no había gritos a medianoche, ni miradas a escondidas, ni esa sensación sofocante que nos rodeaba. Pero yo sabía que la herida en el corazón de Faustino no sanaría de un día para otro. Miré a mi hijo, sus ojos todavía con un rastro de miedo, y me dije a mí misma: Isidora, tienes que ayudar a tu hijo a encontrar de nuevo su sonrisa. Empecé el camino de la sanación, no solo para Faustino, sino también para mí, para que pudiéramos seguir adelante después de la tormenta. Inscribí a Faustino en sesiones de terapia psicológica en el centro comunitario. Cada semana lo llevaba, tomándolo de la mano como cuando era niño. Las primeras veces, Faustino temblaba, se aferraba a mí sin querer soltarme. «Mamá, no quiero ir», susurraba, con su hablar entrecortado y los ojos llorosos. Me arrodillaba, lo miraba a los ojos y le decía: «Hijo, aquí estoy, lo vamos a lograr. Solo tienes que intentarlo, ¿sí?». Él asentía, aunque todavía con miedo, y yo le apretaba más fuerte la mano al entrar al centro. La terapeuta, una mujer amable llamada Rosa, le sonrió a Faustino. «Hola, ¿qué te parece si hoy dibujamos?». Yo me quedaba afuera en el pasillo, escuchando cómo hablaba con mi hijo, rezando en silencio para que él abriera su corazón. Unas semanas después, vi que Faustino empezaba a cambiar. Una tarde, salió corriendo de la sesión de terapia, con un dibujo lleno de garabatos en la mano, y me lo enseñó. «Mamá, nos dibujé a ti y a mí». En el dibujo, él y yo estábamos parados bajo un árbol grande, tomados de la mano, con un sol brillante en el cielo. Miré el dibujo y sentí un alivio en el corazón. «Está hermoso, mijo», le dije, abrazándolo, con las lágrimas a punto de salir. Faustino se rió, esa risa inocente que no había visto en mucho tiempo,
Empezó a cantar de nuevo las canciones infantiles que yo le cantaba para dormir, con su voz entrecortada pero llena de alegría. Cielito lindo, los corazones, cantaba, y yo le seguía, sintiendo que recuperaba los días de paz que habíamos perdido. Yo también empecé a ir más a la iglesia, no solo para rezar, sino para hacer algo con sentido. Junto con el padre, organicé pequeñas obras de caridad. Repartir comida a la gente sin hogar, recolectar ropa para los huérfanos. Cada vez que veía a alguien recibir un plato de comida, sus ojos se iluminaban de gratitud, y yo sentía que mi corazón se aligeraba. El padre me tomó la mano y me dijo: Isidora, has superado una gran prueba. Dios te está viendo a ti y a Faustino. Sonreí y le respondí: solo quiero que mi hijo sea feliz, padre, y si puedo, quiero ayudar a otros también. Un día, en una visita a un orfanato para donar ropa, conocí a Miranda, una niña de unos 7 años. Era delgadita, con el pelo negro y revuelto, y unos ojos tan tristes que parecían contar una larga historia. La directora del orfanato me contó que Miranda había perdido a sus padres en un accidente y que acababa de llegar hacía unos meses. Miré a la niña. Estaba sentada sola en un rincón del patio, abrazando una muñeca vieja, con la mirada perdida. Me acerqué y me senté a su lado. Hola, ¿cómo te llamas? La niña levantó la vista. Su voz era apenas un susurro. Miranda. Sonreí y le di un suéter. Te regalo esto para que no tengas frío. Miranda tomó el suéter. Sus ojos brillaron un poco, pero luego agachó la cabeza y susurró: Gracias, señora. Esa tarde, cuando me preparaba para irme, Miranda corrió de repente detrás de mí y me jaló la blusa. Abuela, susurró con la voz temblorosa, ¿puedo irme con usted? Me quedé helada, mirando sus ojos llenos de lágrimas. En ese momento, fue como verme a mí misma, en los años en que crié sola a Faustino, en los días en que luché para que mi hijo fuera amado. Me arrodillé y abracé a Miranda. Claro que sí, mi niña, si tú quieres, te llevo conmigo. La niña me abrazó con fuerza, llorando desconsoladamente, y supe que no podía darle la espalda. Hice los trámites para adoptar a Miranda, aunque sabía que a mis 57 años criar a otra niña no sería fácil. Pero no tenía miedo. Había criado a Faustino. Había superado los días más difíciles y confiaba en que tenía suficiente amor para protegerlos a los dos. El día que llevé a Miranda a casa, Faustino estaba sentado en el patio, abrazando a su oso. Al ver a la niña, levantó la vista. Sus ojos se iluminaron. Mamá, ¿quién es? Sonreí y acerqué a Miranda. Ella es Miranda, tu hermanita. Faustino miró a la niña y de repente corrió hacia ella y la abrazó, diciendo con su voz entrecortada: Hermanita, quiero una hermanita. Miranda estaba tímida, pero luego también sonrió y le devolvió el abrazo. Ver a esos dos niños, uno grande pero inocente, y la otra pequeña pero necesitada de amor, me derritió el corazón. Desde ese día, nuestra casita se llenó de risas infantiles. Miranda se adaptó rápidamente, corría por todo el patio detrás de Faustino, jugaban a las traes o dibujaban juntos. Un día, los vi sentados bajo el guayabo. Miranda tenía un chile rojo en la mano y le decía a Faustino: Hermano, esto pica mucho, no te lo comas. Faustino se rió a carcajadas y respondió: Lo sé, es para mi mamá. Los miré desde lejos, las lágrimas me corrían por las mejillas, pero tenía una sonrisa en los labios. Los vecinos venían de visita y todos se conmovían. Magdalena, que estuvo a mi lado en los días más oscuros, me tomó la mano y me dijo: Isidora, después de la tormenta, esta casa vuelve a tener risas. Eres muy fuerte. Asentí y le respondí: Solo quiero que mis hijos sean felices. Una tarde fresca, estaba sentada en el porche, viendo a Faustino y a Miranda jugar a las traes. Faustino corría despacio, a propósito para que Miranda lo alcanzara, y luego los dos se caían en el pasto, riendo a carcajadas. Levanté la vista al cielo. El atardecer teñía de rojo el techo de la casa, cálido y tierno. Susurré, como hablándome a mí misma: adiós al mundo entero. La vida puede ser injusta, pero el amor nunca se apaga.
Pensé en los días de dolor, en las noches que pasé en vela para proteger a Faustino, en Miranda y en sus ojos que pedían amor. Todo eso me había llevado a este momento, el momento en que supe que, sin importar las dificultades, mi amor por mis hijos siempre sería la luz que me guiaría. Nuestra casita, aunque vieja y con las cicatrices del pasado, ahora era un lugar lleno de esperanza. Miré a Faustino y a Miranda y vi el futuro, tranquilo y completo. Sonreí, con el corazón ligero, sabiendo que un nuevo capítulo de mi vida había comenzado, y esta vez solo habría amor y felicidad. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar: ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal, te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.